Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Tatiana Medina, representante de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la prestigiosa Universidad Central del Ecuador, quien tiene el gusto de presentar el primer seminario internacional para combatir la delincuencia organizada nacional y transnacional en Sudamérica, en cooperación con la Corporación Salgado Espinosa y Asociados y el Centro Latinoamericano de Investigaciones Sociales para el Siglo XXI, con el aval del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Universidad Internacional del Ecuador, la Universidad Central del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Confederación Mundial de Ciencias Forenses. En esta ocasión, tengo el honor de presentar al maestro en criminología Miguel Ángel Álvarez Martínez, que cuenta con 28 años de experiencia en el ámbito pericial. Se desempeña actualmente como director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, fundado en el año de 1998. Se ha desempeñado como presidente de la Confederación Mundial de Ciencias Forenses, COMUCIF, miembro fundador de la Academia Iberoamericana de Grafóscopos, AIGRAF, miembro número de la Academia Mexicana de Criminalística, AMBICRIM, precursor del área informática forense de la Procuraduría General de la República, precursor del área de política criminal en la Procuraduría General de la República, precursor de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Querétaro y perfilador criminal y ponente internacional. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido ponente. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Agradezco profundamente la invitación a la Corporación Salgado Espinosa, a CELDIS 21, a las 3 universidades que se han coordinado para llevar a cabo este importante evento, porque créanmelo, en el devenir de mi trabajo y en la coordinación con otros países, jamás había yo sabido que el área académica se coordinara como en esta ocasión para tratar temas que tienen que ver con el combate, porque siempre me había tocado participar en el análisis de las conductas, en la situación de la cuestión normativa, de las conductas antijurídicas, incluso antisociales, el tema de la prevención y demás, pero pensar en llevar la temática del combate únicamente lo había yo vivido en las instituciones de gobierno, en las procuradurías, en las de seguridad pública y nacional, pero me parece muy atinada el proyecto y la idea, porque precisamente ustedes que se están preparando, quienes están en la escuela y quienes ya tienen el grado académico, son quienes pueden aportar de manera más fehaciente y verdadera una serie de ideas para que el Estado pueda actuar. Porque en ocasiones quienes, en mi caso cuando trabajé para la PGR, nos encontramos como un poco maniatados por cuestiones de carácter político, por cuestiones de carácter institucional. Sin embargo, yo creo que en donde existe una auténtica libertad para exponer estos temas es en la academia. Por lo tanto, que les agradezco mucho esta invitación, particular en forma muy específica aquí al doctor Osvaldo por su atenta invitación. He de compartirles que yo llegué desde el día domingo, invitado también por la Universidad de Cuenca, en donde allá se está llevando a cabo el segundo seminario de investigación científica internacional de investigación científica del delito, y que ese mismo seminario que ahora se encuentra en Cuenca, hace 5 años fue el primero. Esta idea que ustedes tienen de que este es el primero y se esté repitiendo es maravillosa. Allá ha tomado mucho tiempo el que se pueda llevar el segundo, pero les comparto que en el primero también tuve el honor de estar por acá y sí he encontrado un Ecuador distinto. En aquel momento, hace 5 años, cuando yo llegué, habían detenido por primera vez a alguien que aparentemente pretendía hacer incursionar al cártel de Sinaloa en su hermoso país. Y ahora que regreso después de 5 años, me doy cuenta que ya está asentado. Aún y cuando en su momento hicimos el señalamiento y pedimos estuvieran atentos con el cuidado de que este fenómeno empezaba a darse, desafortunadamente se asentó. Sin embargo, yo creo que todavía seguimos estando muy a tiempo de poder evitar muchas otras conductas relacionadas con el crimen organizado, porque no solamente se dedican al tema del trasiego de estupefacientes, eso era muy al principio.
Ahora se ha diversificado el crimen organizado de manera que se ha convertido en una auténtica industria, en donde ya la droga, digamos que es uno de los tantos productos que generan, y que hoy vamos a ver cómo las nuevas tecnologías intervienen en la comisión de muchas de estas otras áreas de actuación del crimen organizado, ¿sí? Así es que me toca trabajar el día de hoy con el tema, decíamos en un principio, hablamos del tema del ciberterrorismo, pero no podríamos entrar de lleno primero al tema del ciberterrorismo si no tenemos que hablar de qué es el ciberterrorismo, de qué son los delitos informáticos y de cómo se tiene que establecer toda la serie de instrumentos del Estado, tanto como de la participación ciudadana para prevenir y entender esta serie de conductas. Créanmelo que una de las situaciones importantes y que yo creo que es la visión que tienen sus directivos es cualquier situación académica que se dé hoy en día tiene que ir acompañada de la experiencia. Cualquier tipo de educación de cuestión completamente académica tiene que ir acompañada de las competencias. Todas las teorías que ustedes aprendan tienen que tener la capacidad de poderlas poner a prueba. Si lo que ustedes piensan, desarrollan, proponen, realmente no es posible llevarlas al campo, no sirve. Tenemos que tener esta capacidad de comprender que hoy necesitamos acciones que sean viables. Y yo creo que una primera propuesta viable, y aquí están las demostraciones, este primer seminario. De veras que lo celebro, los organizadores, les agradezco mucho. Vamos a comenzar. Al principio, miren ustedes, cuando se creó la informática y todas las nuevas tecnologías de la información, se pensó en estas como una herramienta de apoyo a la humanidad. Hoy en día todos sabemos que las computadoras eso son una gran ayuda. Las utilizamos en la oficina, las utilizamos para hacer cálculos, las utilizamos para relacionarnos con otras personas, incluso en otros países, en otras partes del mundo. Las utilizamos prácticamente para todo. No me dejarán mentir que ustedes en sus teléfonos hoy en día deben de traer seguramente su correo electrónico, sus redes sociales, su agenda de trabajo, el poder manejar allí situaciones de oficina para hacer documentos, para hacer presentaciones. Dependemos mucho ahora de estas tecnologías. Ya es como una mini computadora con teléfono, no al revés. Entonces, la primera idea con la que surgen esas nuevas tecnologías es eso, establecerlas como una herramienta para la humanidad. Desafortunadamente esto comienza a avanzar. La palabra informática es un acróstico de información automática. Se busca entonces que todo lo que interviene en la informática sea para agilizar cualquier proceso en el que se requiera manejar información. Sabemos que hoy en día se pueden generar estadísticas, hacer encuestas, temas como la educación en línea, que agilizan maravillosamente estos temas del conocimiento humano. Y que la existencia del Internet ha permitido que millones y millones de computadoras se encuentren conectadas simultáneamente y todas estas compartan bastante información que nos hace en realidad un bagaje increíble de datos, una oportunidad de poder conocer todo tipo de información que ahora ya está en el mundo. Sería tanto como pensar en la parte de arriba, esta es una red neuronal, así más o menos se vería el cerebro por dentro, las neuronas funcionando, y en el recuadro vemos un pequeñísimo segmento de lo que pudiera ser una partecita de internet, ¿sí? Con sus direcciones IP y su conectividad. Si se dan cuenta, es un mundo de información y estamos hablando de muchísimos y muchísimos equipos conectados utilizando las plataformas que existen para ello. Pero toda esta información, yo estoy de acuerdo, puede constituir un mar de información, pero también detrás de ese mar, como el mismo mar, tiene una parte oscura, tiene una parte que no alcanzamos a ver, ¿sí? Que bien pudiera ser una extensa cantidad de agua, pero con 5 centímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque sí hay algunos aspectos de las nuevas tecnologías que se acaban convirtiendo en algo perverso, en algo desviado. Entonces, detrás de estas nuevas tecnologías sí va a haber otra cara, una cara antisocial, una cara desviada, ¿sí? Una situación de conductas que constituyen delitos. El día de hoy dedicaré el tiempo un poco
hablar tanto de las conductas antijurídicas, es decir, aquellas que están debidamente normadas, como también de las conductas antisociales, ¿sí? Todos sabemos, nos queda bien claro que todas las conductas antijurídicas son, por antonomasia, antisociales. Pero no todas las conductas antisociales están tipificadas. Y ese sería todo un tema que tendríamos que ir trabajando en nuestra legislación. Ustedes tienen una legislación bastante interesante en el Código Penal porque todo lo que puede ser considerado delito informático está en su código. Y muchas otras conductas que usan las nuevas tecnologías, como la trata de personas en sus 11, 12 figuras, que vamos a ver aquí unas pocas de ellas, también están en un solo código. Eso es interesante, porque es una ley muy completa, ¿no? Lo único es que, como comentábamos bien con el doctor, tendríamos que desarrollar la forma de poderla operar de manera ágil. Y algo que viene con las nuevas tecnologías es este tema de la realidad virtual. Todo lo que es real hoy en día se puede virtualizar. ¿Sí estamos de acuerdo? Escaneamos todo, fotografiamos digitalmente todo, prácticamente todo puede ser convertido en un lenguaje binario, en un lenguaje de computadora. Y podemos generar lo que llamamos realidad virtual. Y eso nos daría la impresión de que cuando está en la computadora de pronto pierde esta relación que tiene con el mundo tangible. Por eso, por mucho tiempo ha resultado muy difícil combatir al delincuente que se escuda en las nuevas redes, en las redes sociales del internet, ¿sí? Porque no mucha gente acaba de comprender cómo vamos a perseguir al ser humano que está utilizando esa red social. Y todo queda en el terreno únicamente de lo virtual. Cuando vamos a ver hoy que todas las conductas antisociales y antijurídicas que utilizan las nuevas tecnologías forzosamente tienen una víctima y un victimario que son reales. Y por el otro lado, cuestiones que sean reales podrían hacer que parezcan mentira, o cuestiones que no existen hacer parecer que son reales. Este es un parámetro dentro de las nuevas tecnologías que complica mucho ejercer el derecho. Por eso es que se ha tenido que generar incluso asignaturas como el derecho informático, pensar en delitos cibernéticos, crear un área de informática forense y desde luego tener una unidad que se encargue de combatir eso que sería una policía cibernética. Porque va a llegar un momento en el que sí no estamos logrando distinguir qué sí es verdad y qué no. En el tema del lavado de dinero, de pronto en estos movimientos que se hacen por bancos internacionales utilizando las redes, termina siendo muy complejo poder encontrar cómo se fue ese dinero, cómo se movió ese dinero. En redes de pornografía infantil, cuando contratan a gente que tiene el recurso, contratan a expertos en redes, que nos empiezan a poner servidores espejo o servidores que se empiezan a mover virtualmente, que hace casi imposible poderlos perseguir, ¿sí? Es un terreno de investigación y de persecución bien difícil. Y lo cierto es que también, vieron ustedes cuantísimas máquinas se veían, ¿no? Esto nos da un fenómeno como en el tema de las pandillas. Cuando va muchísima gente y comete un acto violento, por ejemplo, muchísima gente, todos los que están ahí se sienten de alguna manera protegidos en una especie de anonimato que les da el tumulto de gente. Acá, entre tantas computadoras y en esa virtualidad que yo les he mencionado, pareciera que las personas que delinquen por medio de las nuevas tecnologías no las pudiéramos identificar, pareciera que son anónimas. ¿Y saben qué fenómeno ha producido eso? Mucha gente que tenía guardadas muchas perversiones, como por ejemplo la pedofilia, ¿sí? Un delito que no cualquiera se animaba a hacer a la luz del día o frente de todos, así como imagínense ustedes qué harían si vieran que un adulto está toqueteando a un niño en una plaza, por ejemplo. Inmediatamente alguien reclamaría, hoy ¿qué le estás haciendo a ese niño? ¿Estamos de acuerdo? Si lo estuviera abusando sexualmente, imagínense, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros en ese momento inmediatamente reaccionaríamos. Pero ¿qué sucede cuando este delincuente lo hace desde su recámara, utilizando su computadora a través de los servicios que presta el internet? ¿Sí? Más adelante tocaremos con un poco de detalle el tema de la pornografía infantil, porque ese es de lesa humanidad. Porque toquetean, pervierten, violan y asesinan
a nuestros niños, y tal pareciera que hay una impunidad increíble a nivel internacional detrás de ese tipo de conductas. Y a la gente que nosotros queríamos conocer, de pronto con este anonimato, con esta salida de personalidades pervertidas que no salían cuando no existía el internet, de pronto dejamos de conocer a las personas. Vamos a ver más adelante un caso de alguien que de veras jamás pensarían a lo que se dedica. Entonces, este manejo de las nuevas tecnologías nos empiezan a mostrar lados oscuros, pero de la humanidad. Antes, lo que un delincuente podría alcanzar a hacer, las distancias que le permitieran sus pies, su bicicleta, su motocicleta, su carro, ahora con las nuevas tecnologías, en las redes sociales o a través del internet donde no hay fronteras, imagínense ustedes los alcances que hay. Hoy es bastante fácil poderme comunicar de manera anónima o de manera muy reservada con gente de cualquier parte del mundo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese tipo de negociaciones, con esa facilidad con la que hoy en día se utiliza para bien, pero también se utiliza para mal, desafortunadamente. Y se convierte entonces sí en un mundo como que sin rostro, que para que ustedes los abogados puedan perseguir en un momento dado, para que la policía haga su trabajo, para que el perito en informática también haga su trabajo, se necesita ya tener una especialización. Ya no se puede únicamente con tener un poco de conocimientos de la computadora, ¿verdad? Cada vez se hace más complejo. Y aquellas nuevas tecnologías que eran una herramienta para la humanidad, aquello que debe de servirnos para crecer como seres humanos, pues se ha pervertido. Es decir, hoy sí realmente todo lo que ustedes quieran, hay una parte oscura. ¿Sí están de acuerdo? Yo jamás me hubiera imaginado un osito haciendo lo que hace, ¿no? Entonces, miren, el tema está comprometido como ciberterrorismo. Vamos a ver qué es el ciberterrorismo. Estamos en el contexto de que el ciberterrorismo, como lo dice aquí la diapositiva, es toda esta serie de esfuerzos cibernéticos, de tecnologías utilizadas con el propósito de atender a las fallas y vulnerabilidades, particularmente del Estado, para desestabilizarlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Si hablamos de terrorismo, el terrorismo lo que hace es actividades que desestabilicen al gobierno. Ese es el primer principio. Y si hablamos de ciberterrorismo, entonces todas estas actividades son a través de las nuevas tecnologías. Y esto, desde luego, pues se tiene que hacer. Si vamos a pegarle al Estado, déjenme decirles que los hackers, que realmente son hackers, los de verdad, tienen un código de ética. Y dentro de su código de ética, el primer punto es: jamás le pegues a un servidor del Estado. ¿Por qué razón? Porque el servidor del Estado sí te va a perseguir. Es una regla, búsquenlo ustedes, está en internet abierto. Es un código de ética del hacker. Y a todo el mundo le decimos hacker si se mete en la máquina y se roba una clave, si violenta por propiedad intelectual una contraseña, todo el mundo es hacker, pero no. Resulta que después del hacker, que es una persona que sí maneja muy bien las nuevas tecnologías, que sí anda metiéndose a los sistemas, este tipo de cosas, pero nunca con fines de lucro, hay muchas otras figuras que se parecen al hacker y que se andan haciendo de las suyas. Está el cracker, está el lamer, están una serie de conceptos que en Estados Unidos nacieron y que tienen que ver con violentar sistemas de información, con cometer delitos utilizando nuevas tecnologías, pero siempre con fines de lucro. Desestabilizar un Estado, atrás tiene un fin de poder, un lucro indirecto o directo. Si hablamos del poder, es algo muy directo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces sí tendríamos que ser muy cautos cuando hablamos de ciberterrorismo. Estoy consciente que a lo mejor Ecuador ha sido quizás agredido en sus servidores del gobierno. Yo les he de confesar que la presidencia de la República en mi país, México, le han pegado a su servidor que se dan gusto pegándole, ¿no? Les he de confesar que nos han pegado a servidores de Hacienda, que es la que se encarga de la gestión financiera del Estado. Les he de confesar que le han pegado a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el Ejército. Les he de confesar que les han pegado a servidores del Estado, del gobierno. Pero eso no son hackers. Esa es gente pagada por quien le conviene en un momento dado desestabilizar o poner en jaque por un rato al Estado. Fíjense,
no me dejarán mentir. Hoy en día la telefonía de casa, tanto como la telefonía institucional, toda es voz IP. ¿Qué quiere decir eso? Que se comunica a través de internet. Lo que hace una comunicación más rápida, lo que permite que sea una comunicación más clara, lo que reduce las tarifas de pago de telefonía, igual que el celular. Imagínense que alguien un día, desde algún sistema de computadora, pudiera bajarle el switch a la conectividad de internet en todo Quito. Imagínense ustedes un día sin telefonía, ni de casa, ni en oficina, ni en celular. ¿Cómo estarían, chicos? Se vuelve un caos, ¿no? Si no de veras genera un problema serio porque deja de haber 911, porque deja de haber comunicación entre sistemas que están todo el tiempo comunicándose, la bolsa de valores utiliza el internet todo el tiempo, ¿sí? Imagínense que simultáneamente, solo cortando la telefonía, echan abajo el sistema financiero, el sistema de defensa y el sistema de servicios públicos. Agua no les va a faltar, pero muy seguramente para abajo el teléfono, para abajo la luz, se desconecta. Todo eso está controlado por servidores hoy en día. Por eso es que el Estado hace este análisis, hablábamos, ¿no?, de las agendas de riesgo aquí con el distinguido doctor, hace este análisis de las agendas de riesgo porque hay ciertas instalaciones que son estratégicas. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que una vez me tocó investigar algo así, alguien tira el sistema de calificaciones de una universidad. Qué divertido. ¿No? Curiosamente, pues en exámenes finales. Qué interesante. ¿No? Si lo hacen en las escuelas, por supuesto que esto se puede hacer a cualquier nivel, y eso sí sería ciberterrorismo. Las computadoras, como sabemos y se los dije al principio, pues tienen injerencia prácticamente en todo lo que hacemos, ¿no? En todo. De manera que entonces, imagínense una ocasión nos tocó investigar, eso sí es cierto, nos tocó investigar un sistema de vida artificial de un paciente. Se estaba investigando un homicidio de un funcionario. Todo el aparato del pulmón extracorpóreo, del bombeo de su sangre, de la cantidad de medicina que pasaba a su cuerpo estaba conectado a una computadora que permitía cierta libertad a la enfermera porque pues, todo se regulaba con el sistema. Y alguien jaló la clavija y la persona murió, ¿no? Y fue interesante al final del día porque teníamos que demostrar cuál fue el modus operandi para asesinar a esa persona. A lo mejor suena absurdo decir, es que le jaló la clavija y se quedó sin luz, pero después hubo que explicar cómo esa máquina no tenía una pila alterna, cómo esa máquina estaba controlando y dándole vida artificial a esta persona, a través de qué sistemas. Imagínense hasta dónde llega hoy en día la dependencia que estamos generando hacia las nuevas tecnologías. Y por eso es que yo insisto, no todo es ciberterrorismo. De hecho, los gobiernos de los países son renuentes a hablar de terrorismo en sus países, porque el terrorismo como que nos habla un poco también de ingobernabilidad, ¿ya? Por eso es que muchos de los países, en el caso particular de México, tenemos bastantes áreas que se encargan de estar cuidando estos temas. Que si somos agredidos, sí, constantemente, igual que Estados Unidos. Ustedes han de saber que ni Estados Unidos se salva. Le han pegado a su Pentágono, ¿no? Que es increíble, le han pegado a los sistemas informáticos del Pentágono. Entonces, esto es una guerra informática, que hay una guerra de este tipo fría a través de las nuevas tecnologías, sí, eso existe, ¿de acuerdo? Pero ahorita me interesaría aterrizar con ustedes entonces lo que tiene que ver con todas las conductas que desestabilizarían un Estado de manera más permanente. ¿Cuáles? Los delitos cibernéticos. ¿Sí? Los delitos informáticos como tal deshabilitan al Estado, lo ponen en dificultades. ¿Por qué? Porque son delitos que se cometen en contra de la ciudadanía y que generan descontento social, sentimiento de inseguridad y desde luego pues un problema en el patrimonio de las personas. ¿Y qué vamos a entender como delito informático? No esto, ¿están de acuerdo? Si alguien agarrara el teclado y le diera en la cabeza con el teclado y lo mata, ¿sería delito informático? No, ¿verdad? ¿Será una especie como de homicidio informático? No. Vamos a entender como delito informático
todas aquellas conductas antijurídicas, con el concepto de antijurídico, es decir, tipificado debidamente, ¿sí? Antijurídico, culpable, todos los elementos que debe llevar, pero que utilizan a las nuevas tecnologías de la información o como medio comisivo, es decir, como esa herramienta para cometer la conducta ilícita o como objeto del delito. Hoy en día la información cuesta, chicos. Hoy en día sí, la información es un bien jurídico tutelado. En mi país, como en el de ustedes, se ha reformado la ley para que la información se preserve y represente un activo, y es un activo para las empresas. En el tema de la propiedad industrial, no nos dejará mentir, todo lo que tiene que ver con el secreto industrial normalmente está contenido en sistemas de cómputo. Entonces, cuando estamos en ese terreno, hay secretos industriales que hay que preservar. El que esa información salga es un tema que vulnera a esas empresas, por ejemplo. Vamos a ver otros casos. Les decía yo, nos hemos enterado de la existencia del delito cibernético como la humanidad nos hemos enterado de la delincuencia, hasta que detenemos a un presunto culpable, hasta que se le determina que realmente tiene responsabilidad y aprendemos de su modus operandi. Cuando empezamos a aprenderle a estas gentes, cuando ya tenemos al detenido y nos dice, es que yo la violé citándola por un Facebook, es que yo me organicé para el secuestro utilizando esta red social, es que yo hice el trasiego de droga a través del contrato que hice vía correo electrónico. Hasta que entendemos todo eso y hemos detenido a las personas, hemos aprendido de esta nueva delincuencia. Pero eso ha sido gracias al actuar de la policía cibernética. La primera en Estados Unidos. Nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. Nuestra policía cibernética se creó en 1999, tampoco crean que tenemos mucho tiempo. Buen año, 1999, primer policía cibernética y primer área de informática forense. Yo empecé en la informática forense en ese año. Mis compañeros de la Policía Federal en la Policía Cibernética, y teníamos mucha relación, ¿no? Porque trabajábamos con los indicios y ellos trabajaban con la persecución de quienes generaban estos indicios. Y esta Policía Cibernética, desde 1998 que se forma hasta la fecha, ha cobrado toda una estructura que quiero compartir con ustedes. La Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos surge como respuesta a nuevas formas de criminalidad y en seguimiento al nuevo modelo policial. Se le otorgan atribuciones para la prevención y persecución de conductas constitutivas de delito, consumadas a través de medios electrónicos, cibernéticos o tecnológicos. Se emplean técnicas especiales de investigación, como el monitoreo de la red pública de Internet, la vigilancia de sitios web, así como la implementación de las figuras de usuario simulado y operaciones encubiertas. Desarrolla actividades a favor de la mejora en seguridad de tecnologías de la información y comunicación a nivel interno e interinstitucional. Cuenta con el CERT-MX para la atención a incidentes informáticos que atentan contra la infraestructura crítica nacional. Además, impulsa la formalización del Centro de Delitos Electrónicos contra Menores, que mantiene una estrecha colaboración con agencias policiales, nacionales e internacionales, así como autoridades ministeriales y judiciales. La CPDE se conforma por 235 integrantes, de los cuales 116 son mujeres y 119 son hombres, cuyas edades oscilan entre los 22 y 35 años, entre los que se encuentran ingenieros, abogados, psicólogos y otras carreras afines. Para lograr sus objetivos, la coordinación basa su operación en 4 ejes. Dirección General de Prevención de Delitos Cibernéticos. Realiza la investigación para la prevención y combate de hechos ilícitos, en cuya comisión se emplean medios electrónicos y tecnológicos, mediante la vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo de sitios en la red pública de Internet, así como la extracción y análisis a dispositivos de almacenamiento electrónico y de comunicación móvil, en apoyo a las áreas de la institución y autoridades competentes. Dirección General de Laboratorios en Investigación Electrónica y Forense. Cuenta con laboratorios especializados en el estudio de los delitos electrónicos. Se encarga de investigar y desarrollar conocimientos sobre nuevas tecnologías, tarjetas inteligentes, identificación por radiofrecuencia, dispositivos móviles y otros. Aplica técnicas especializadas de forense digital, realiza herramientas y evaluaciones en torno a la seguridad de la información,
Crea políticas y procedimientos en aras de proteger la información mediante las mejores prácticas. El desarrollo tecnológico nunca se detiene, nosotros tampoco. Dirección General del Centro Especializado en Respuesta Tecnológica. De acuerdo a las atribuciones dispuestas en el artículo 66 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, el CERT-MX proporciona soporte en la respuesta de los incidentes de seguridad informática que ponen en riesgo la infraestructura de información y comunicación crítica del país, coadyuvando con instituciones de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Para ello, CERT-MX se consolida como punto de contacto a nivel nacional e internacional en la coordinación de las actividades de respuesta. El Centro de Delitos Electrónicos contra Menores tiene por objetivo atender los casos de ilícitos cometidos en agravios de personas menores de edad, desde el aspecto tecnológico y en seguimiento a sus consecuencias jurídicas. Para tal fin, mantiene un permanente monitoreo de la red pública de Internet, así como atiende y da seguimiento a reportes ciudadanos, mandamientos ministeriales y judiciales y solicitudes de colaboración de otras agencias policíacas nacionales e internacionales. De esta manera, sistematiza la información resultante de las investigaciones para focalizarla a la prevención y combate de estas conductas. Bueno, y como ven, esto tiene fecha del 2011. Ahora el CERT-MX pertenece al Centro Nacional de Inteligencia y ha asignado acuerdos con otras policías, primero con las que existen a nivel nacional y por otro lado con algunas policías cibernéticas de otros países y con Interpol. Porque nosotros, ustedes sabrán, México tiene una afluencia de ciudadanos de otros países enormísima, particularmente Centroamérica y Sudamérica, que van para Estados Unidos, sin considerar también que hay muchísimo turista de todo el mundo, ¿no? Somos como un país muy visitado, lo que nos pone en una serie de situaciones como un amplio turismo sexual, un tema de trata de personas transnacional e internacional, terribilísimo, déjenme decirles, y otro tipo de situaciones que vamos a ver un poco más adelante, que se ha obligado que toda esa estructura que ustedes vieron opere lo más rápido posible, ¿no? Y sí, realmente trabajando en ello. Les estoy hablando que en 1998 eran ellos 5 policías cibernéticos y nosotros éramos 3 informáticos forenses para lo que era la región de la República, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, pues ha crecido. Del área de la forencia, ahora existen 45 peritos, todos ya con esta especialidad de informática forense, y esta estructura que vieron ahorita de la policía cibernética. Esto es México. Pero no crean que es algo que nos ufane mucho, pues ha tenido que crecer así la parte institucional, porque así también está la incidencia delictiva en nuestro país, ¿no? Que va de la mano como una respuesta. Los policías cibernéticos tienen que tener esta preparación, tienen que saber de criminalística, tienen que saber de criminología y tienen que saber de informática, aparte de ser policías de carrera. Para que de veras este sería el perfil integral para hacer una persecución adecuada en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Y entonces, todas fundirse para hablar de unos auténticos investigadores de delitos cibernéticos. La criminalística, porque vamos a trabajar con indicios digitales, que es mucho más delicado que el indicio normal. Si en un homicidio hay que estar cuidando los rastros semánticos, las huellas dactilares, todo lo que nos sirva para poder identificar a la víctima y al victimario, en el tema de la informática es tan volátil los indicios digitales que necesitan forzosamente de un tratamiento más puntual. Y desde luego, pues tecnológico, ¿no? Se tienen que hacer desde el medio de la policía rastreos para generar esos indicios, y hay muchas herramientas que tiene que conocer el policía cibernético para poder hacer estos rastreos. Y ojo, el policía tiene que estar en un marco de legalidad. Todo el mundo piensa que el policía cibernético o el perito informático es hacker, y no, sí entendemos de eso, pero no podemos ser hackers porque tenemos que estar dentro del marco legal, ¿sí? Dentro de toda la normatividad del país. La idea es entonces encontrar este tipo de personajes. No me dejará mentir, Anonymous creció tanto que en México se hizo todo un personaje y había cualquier cantidad de mexicanos que se sentían Anonymous y que querían exponer y meterse y conocer la información propia de mi gobierno.
Y no se diga de hackers mexicanos, hay reconocidos hackers mexicanos, ¿no? Y reconocidos a nivel internacional, que digo, vaya, por un lado qué padre porque es gente que se ha preparado mucho, pero por el otro no es algo que nos ufane demasiado, ¿no? En este caso el embalaje, mientras que el perito en criminalística tendría que llevar sus cajas de cartón, sus bolsas de papel, sus bolsas de plástico, el informático forense tendría que tener sus medios de almacenamiento digital y tener el software adecuado para que no se rompa la cadena de custodia, para que cuando el juez diga, demuéstrame que este indicio lo obtuviste de manera lícita, lo obtuviste de manera íntegra, se pueda hacer, que esa es la parte más compleja, digámoslo así, del trabajo con indicios digitales. Y en el ámbito de la criminología, necesariamente tenemos, soy policía cibernético, tenemos que ser perfiladores. ¿Por qué? Porque si estamos detrás de un agresor, tenemos que tener la capacidad para poder buscar en las redes y poder encontrar información que vaya generando redes de vínculos, que nos vaya explicando modus operandi, que nos vulnere o nos deje en evidencia algún posible responsable. Entonces el policía también tiene que tener esta preparación criminológica y psicológica, tiene que saber perfilar, tiene que saber hacer estudios criminológicos, tiene en un momento dado que hacer perfilación a través del lugar de los indicios, que es un poco más especializado, y más cuando el lugar de los indicios es un servidor. Pero lo cierto es, y esta es la conciencia que yo les decía en un principio, siempre tenemos que llegar en este trabajo del policía cibernético hasta el ser humano que estaba frente a la computadora. Esa es la diferencia con el informático forense. El informático forense, a instrucción del fiscal o a instrucción de quien está liderando la investigación, tendrá que hablar de los indicios que existen y solamente hablará sobre su descripción, sobre su origen, pero él no llega a hacer una pesquisa como tal. Mientras que el policía cibernético sí tiene que ir tras del ser humano, tras de la computadora. Imagínense en casos en donde en una sola oficina 10 personas usan la misma máquina y todos tienen contraseña. Acaba siendo algo complicado. Por eso es que el policía cibernético, en principio, tiene que ser policía. Porque cuando ya estamos en el terreno en el que deja de ser informático el tema, tiene que saber perseguir al responsable. ¿De acuerdo? Y lo importante al final del día es, el policía cibernético va a perseguir tanto conductas antijurídicas como conductas antisociales, que eso es lo interesante al final del día. No solo lo que está tipificado, sino también lo que puede representar en un momento dado una vulnerabilidad en nuestra sociedad. Normalmente quien usa las nuevas tecnologías para delinquir, primero las conoce, ¿no? No tiene que ser un hacker, no me van a negar, algunos de ustedes ya se hicieron expertos en WhatsApp porque resulta fascinante toda la bola de herramientas que le pusieron, ¿no? O no me van a dejar mentir que muchos de ustedes en el Facebook se mueven como si fuera su casa, para arriba, para abajo, suben, bajan, hacen, deshacen, ¿no? Porque al final del día es un software que tiene un montón de características que hay que buscarle, que hay que aprenderle, que hay que entenderle, ¿cierto? Entonces, esto de ya inclusive poder montar el WhatsApp a la computadora y cosas por el estilo, dices, wow, cada vez amplía la posibilidad de poderte comunicar, amplía la posibilidad de poder difundir cosas, pero pues también le da muchas herramientas al delincuente para también hacer de las suyas. En nuestro código en México, les decía yo, hay un capitulado específico que habla de la preservación de la información. Ese es realmente el que podría ser considerado en esencia un delito informático. Todas aquellas conductas antijurídicas que atentan contra la información, para conocerla de manera ilícita, para modificarla, para darla a conocer, todo eso, desde luego en sistemas de cómputo que estén protegidos por algún elemento de seguridad. Por eso es que el tema de la seguridad informática también ha cobrado mucha relevancia para el Estado. Ustedes tienen una dependencia que se encarga exclusivamente de la seguridad informática en Ecuador, ¿ya? Exclusivamente a eso se dedica una unidad que tienen ustedes acá en Ecuador. Pero también hay otras conductas que utilizan a las nuevas tecnologías, con el propósito de cometerlas, como puede ser el fraude, ¿no? Este tema de vender cosas y que jamás te lleguen,
este tema de que de pronto te saquen el dinero de las cuentas o te hagan depositarlo, temas de extorsiones. No sé si han visto ustedes que por un tiempo te hacían creer que tu teléfono iba a estar secuestrado, bloqueado, hasta que tú depositaras una cantidad. O tu correo electrónico, o tu perfil de Face. Y no eran más que engaños, la verdad es que no eran más que engaños, por eso entraban dentro de la figura del fraude, pero eran fraudes tecnológicos, ¿estamos de acuerdo? En donde se daba este engaño a una tercera persona con el fin, perdón, se engañaba a otra persona con el propósito de tener un beneficio a una tercera persona. Es la figura del fraude, pero utilizando a las nuevas tecnologías. Digo, entendiendo que todos ustedes son abogados, ¿no? Y un ejemplo es, esta es una técnica hacker que han utilizado los crackers para cometer un delito. Páginas de engaño, ¿de acuerdo? De pronto tú estás viendo que si es la página del banco y te pide información. De pronto estás viendo que si es la página de un centro comercial y sí das la información. Pero ojo, son páginas creadas precisamente con ese fin, sacarte la información con el engaño. Y eso es todo. Lo que se hace después con la información ya constituye otro delito, pero de entrada, la manera en la que de forma subterfugia y con engaño te obtienen la información, eso es fraude. El robo bancario, ¿sí? Estos desvíos de fondos vía tecnológica. En alguna ocasión una persona, un anciano que todavía estaba en activo, recibía 20 centavos menos en su cheque. Y un día dijo, ay, recibo 20 centavos menos, pues reclamó. Y cuando la dependencia revisó, se percató que toda una industria paraestatal le quitaban a todos sus empleados 20 centavos del peso mexicano. Suena poco, pero 5,000 empleados le representaban un sobresueldo bien bueno al que había hecho eso. ¿Quién fue? Uno de los que tenía acceso al código fuente del programa de generación de pagos de nómina a todos los empleados. ¿Ya? Y entonces hacer todo el seguimiento de quién tenía el acceso a ese software, quién lo administraba, para poder entender esto de los 20 centavos. 20 centavos, jóvenes, que por 5,000 representaba ya un dinero bastante bueno para este mes. ¿Vieron? Gracias a que un señor, la verdad, decía, me faltan 20 centavos y fue y lo reclamó, ¿no? Robo. La falsificación. Déjense papel moneda, que déjenme decir que papel moneda ahora sí se diseña primero en computadora, ¿no? Pero la clonación de tarjetas de crédito tiene un modus operandi bien elaborado y que está a la vuelta de la esquina. En México, esta cosa que está aquí, esto blanco de acá, esto que ven acá, se llama skimmer, no sé si lo conozcan. Es un lector de bandas electromagnéticas, punto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Es tan comercial que con el software adecuado lee las bandas electromagnéticas de las tarjetas de crédito. Tiene un tamaño más pequeño que el de una caja de cigarros, de manera que cabe perfectamente en una filipina de mesero, en un overol de gasolina, fácil poderlo esconder. Entonces tú entregas tu tarjeta de crédito y en lo que se la llevan a cobrarte, pasan y en menos de un segundo se llevan tu información contenida en la banda electromagnética. ¿Qué información es? Toda la de tu cuenta. ¿Por qué razón? Porque es la que el punto de venta necesita para cobrarte cada vez que tú pagas. ¿Cómo lo cierran? Esta información se vierte en esas tarjetas blancas. Sabemos allí o sabe el delincuente qué banco es, tu nombre, todos los datos necesarios. Imprime la tarjeta con los datos que tiene, arma la tarjeta de crédito como si fuera tuya. Y el delincuente lo que hace es va a comprar. Cuando la del punto de venta, la cajera, te pide que firmes, la tarjeta está firmada por el mismo delincuente. El voucher va a estar firmado por el mismo delincuente. Ya ven que las cajeras son expertas en grafoscopía, ¿no? Tú pagas y lo que haces... Y ella determina en ese momento si es auténtica o es falsa. Siempre va a ser la auténtica, porque la firma del delincuente es el chiste. Y cuando manda la autorización al banco, ¿qué creen que les diga el banco? Que es el cliente, porque está clonada la tarjeta. Así es como de pronto aparecen cobros en otras partes del país en donde nunca estuvieron. En México pasa mucho. Gente de Chiapas de pronto salen con compras en Chihuahua, ¿no? Que es de punta a punta de la República, y los otros pobres usuarios así como, ¿cómo fue? ¿Y en qué momento te fuiste a Chihuahua que no me dijiste? ¿No? Se han disuelto matrimonios por eso.
Y ojo, por favor, ¿qué quiere decir? Tengan cuidado, no pierdan de vista sus tarjetas de crédito jamás. No sé si acá, pero me imagino que sí, ya para cuando piden ustedes un cobro por tarjeta de crédito les traen el módulo a la mesa. No sé si aquí tengan ya módulos de estos portátiles para el cobro con tarjeta de crédito. Yo creo que sí, seguro que sí, ¿no? Pero no pierdan las tarjetas. Fíjense, ¿sabes dónde pasa más? En las gasolineras que tú arriba del carro no tienes chance como de bajarte y seguir tu tarjeta, ¿no? Entonces ahí empezamos a agarrar a estas personas que estaban desde afuera de la gasolinera vaciando la información que iba llenando el Skinner. Y en los antros. ¿Por qué? Porque te estás de ¿cómo le adiós la información. Y luego santos balcones, Batman, ¿no? Porque ya no anda nada más, ¿verdad? Entonces, por favor, no pierdan de vista sus tarjetas de crédito, porque este es el modus operandi que ya hemos reconocido. Pero el crimen organizado pues no se ha quedado atrás. Las tarjetas de crédito ahora están siendo clonadas por el crimen organizado. Un buen negocio, ¿sí? Pero también dentro de actividades del crimen organizado está sí el trasiego de droga, sí el tráfico de armas, sí el tráfico de una serie de productos ilícitos, obviamente, y desde luego todo el catálogo de trata de personas, completito, ¿de acuerdo? Entonces, de que ustedes necesitan una policía cibernética, pues es importantísimo porque no la tienen, desde el punto de vista de seguridad ciudadana. Y desde el punto de vista de la investigación, tienen una que está en papel, que les voy a mostrar más adelante, y que solo opera aquí y poquito. Entonces vamos a seguir viendo porque es importante. Para poder en un momento dado, si hablamos de ciberterrorismo, tumbar servidores, apagar las luces, bajar el switch, se requiere ataques a las medidas de comunicación con sistemas hackers. Vamos a tumbar un servidor, lo que se hace con este tipo de cuestiones, ¿no? Pero no me dejarán mentir. Por ejemplo, ¿ustedes tienen Xbox? Levanten la mano, ¿quién tiene Xbox? Ahí sí, a todos muy adultos, ¿no? Ya nadie juega, ¿no? También. Resulta que las consolas de juego todas hoy en día tienen juegos online, ¿no? Resulta que para jugar online te conectas a una base de datos en donde te registraste. Ojo, si quieres jugar, el sistema sí verifica tu autenticidad, tu identidad, ¿no? De manera que tú tendrías que estar dando pues datos mayormente verdaderos. No más de un año se llevaron la base de datos de Xbox completita. Y ustedes dirán, eso es para juego. No. Acuérdense que el niño que está jugando en tu casa está en la recámara de tu casa adulto también. Y si le birlaban información al niño, se llevaron tu información, perdón, birlaron el concepto. Si se llevaron tu información, la información del niño es tu información, la tuya. Quiere decir que si ese niño lo secuestran, saben cómo secuestrarlo porque saben dónde está. La víctima no es el niño real al final del día. La víctima eres tú adulto, porque tú vas a tener que pagar el rescate, porque tú vas a tener que pagar la extorsión, ¿sí? Esos son modus operandi a través de las nuevas tecnologías, de esta conectividad que nos deja jugar con alguien en Rusia, pero que no nos garantiza a la empresa que esa información va a estar siempre segura. ¿Estamos bien? Y luego cuando llegas al centro comercial, ¿qué tal? Denos todos sus datos para que tenga su tarjeta de crédito de la marca que sea y viva. Y todo el mundo andamos llenando formularios a todo el mundo. Sí, cómo no, a ver si me gano un carro. ¿Verdad que sí? Los boletitos en las gasolineras de para que te lleves, después de 4 cargas, la quinta es gratis. Así como no. Y eso está provocando que de pronto la ciudadanía sea muy vulnerable. No tuvieron que pegarle al sistema bancario. Nos lo sacan la información directa a nosotros. Okay. La piratería, todo el tema de derechos de autor es un problema corto y obvio. La piratería de películas y de música, ¿no? En Cuenca estaba yo divertido porque andábamos en el centro y hay lugares establecidos de piratería. Está padre, ¿no? Era como una especie de Copiópolis o Piratópolis, ¿no? La cosa es que, al menos a mí me tocó verlo directamente en Cuenca, la piratería se vende como con cierto grado de permisividad del Estado. No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ok. Pero cuidado porque tú bajas una fotografía que tiene derechos de autor y lo pones en un sitio donde tú vendes algo
y te denuncian los derechos de autor. Hoy en día sale muy caro una denuncia de esas. En México es un delito grave que solamente lo persigue el fuero federal. Entonces quiere decir que es cárcel seguro y van a ser situaciones de penalidades muy altas. Si tú, el PDF, con qué facilidad nos hacemos de libros en PDF, ¿no? Oye, pues tengo que ir a comprar, bájalo de PDF, no pasa nada. Cuidado, chicos. Ustedes pueden utilizar lo que sea con fines académicos, pero tantito lucran con eso, lo que sea, y automáticamente caen en alguna figura de delito de derecho de autor. Ya no digamos de propiedad intelectual, donde son mayores las penas, porque estamos hablando ya de otro nivel de marcas, estamos hablando de franquicias, estamos hablando de estos registros de fórmulas, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegamos a un tema de estos que son de lesa humanidad, la pornografía infantil. En la legislación mexicana, la pornografía infantil está contemplada en la ley especializada para combatir la trata de personas. Pero, y ustedes no, ustedes están dentro de su propio código penal. Como sea, el tema es que están vulnerando a nuestros menores y no ha sido considerado un delito de lesa humanidad, pero sí sabemos que es gravísimo. ¿Están de acuerdo conmigo? Que se estén metiendo con nuestros menores de edad es terribilísimo. Y una situación de pornografía infantil es todavía más grave porque para que un niño aparezca en una fotografía del tema de pornografía y se suban a las redes, ya fue sujeto de muchísimas conductas penales terribilísimas. Desde la sustracción de su familia o de su casa. Después los violan, los golpean. ¿Con qué propósito? Someterlos. Que su voluntad quede completamente nubilada al delincuente que lo va a tratar, que lo va a explotar sexualmente. Después de allí viene, puede ser prostitución, puede ser turismo sexual, y durante el tema de la prostitución o el turismo sexual es donde los fotografían. La última parte es que la imagen suba al internet. Créanmelo, de todas las investigaciones que me ha tocado hacer en materia de pornografía infantil, no hemos podido encontrar a un solo niño. Ha habido leyenda, a mí nunca me ha tocado ver un niño muerto de estos de pornografía infantil, desafortunadamente ni muerto ni vivo, ¿va? Pero también allá en mi país habla mucho de que una vez que ya han sido violados y que en muchas ocasiones fallecen porque no soportan la agresión física, ¿sí?, acaban siendo sujetos de venta de órganos y si no, simplemente del tema de su fallecimiento. Lo cierto es que si ya una imagen está en internet, es muy probable, muy probable, desgraciadamente, que ese niño ya no viva. Ojo, a Ecuador le subieron las estadísticas de turismo sexual de la noche a la mañana. Empezaron a tener fenómeno de migración en su país y empezó a presentar su fenómeno de turismo sexual. Ustedes aumentaron el tema turístico y empezó a haber tema de explotación sexual comercial infantil. Empezaban a aparecer bares donde no había y se empezó a dar la prostitución. ¿De acuerdo? Ustedes tienen un fenómeno que los pone vulnerables. Muchos de sus conciudadanos ecuatorianos se van a Estados Unidos a trabajar, lo que representa un fenómeno migratorio con todo lo que eso representa. Y cuando los deportan y vienen para acá, regresan con una serie de conducta ya completamente criminal. Ustedes tienen toda una zona costera. La experiencia que hemos tenido en México es que mucho de ese turismo sexual, ¿dónde se da? En la zona turística. Particularmente donde hay mar. Y no me van a dejar mentir, donde está la estadística más alta en materia de pornografía infantil en Ecuador es en Guayaquil. ¿Sí? Al menos eso decía el último análisis que hicieron en este tema, su unidad en contra de delitos contra menores, pues tienen una de esas también acá, ¿sí?, que hizo un estudio en el 2016 y que arrojó que tiene presencia de turismo sexual contra menores, particularmente y de manera ostensible en Guayaquil. ¿Ya? Entonces no están aislados de esta temática, ¿estamos de acuerdo? Nosotros la vivimos a diario, ustedes la comienzan a vivir. ¿Sí estamos de acuerdo? Y quiero hacer este hincapié. Cuando vine hace 5 años les dije exactamente lo mismo con el tema de las pandillas. Ustedes empiezan a tener pandillas, tengan cuidado. Al día de hoy, el último registro que se hizo por parte de una unidad de análisis de la Policía Judicial de ustedes señalaba que tenían presencia de 712 pandillas en todo el país. 712 pandillas. A lo mejor no todas son delictuosas, pero con 10 que se dedican a delinquir, el pandillero conoce muy bien las calles.
El pandillero vive, a lo mejor es tu vecino, ¿no? Y te conoce muy bien a ti, toda la vida en la calle, pero el tiempo afuera, sabe muy bien a qué las pasas por tu calle, ¿ya? Entonces ahora les digo, insistan a su Estado, que tienen que empezar a generar políticas de cuidado con estos temas, porque la presencia de delincuencia, en este caso informática, incrementa las conductas delictuosas, las facilita, ¿sí? Las facilita. En nuestro país, en México, en mi caso, hemos tenido gente que compra el hotel, el viaje, el hotel, y al niño desde Europa. Hemos detenido pedófilos rusos, canadienses, europeos, que ya vienen con todo el combo pagado. Ustedes tienen mucha cercanía con Europa, ¿sí? Se han desarticulado verdaderas bandas completitas. Aquí en Quito, no hace mucho ustedes articularon una banda de pedofilia, de pornografía infantil. Chequen sus noticiarios, lo tienen encima. Y ustedes, abogados, tendrán que prepararse a lo mejor porque puede ser una buena área de oportunidad, el derecho informático. Y es que la pornografía infantil, como cualquier otra empresa de carácter delictuoso, sexual, lo que tiene que ver con la explotación del morbo y lo que tiene que ver con la explotación del sexo, pues son empresas muy productivas. Y si la pornografía de adultos es un negociazo, vean nada más qué tristeza, la pornografía de menores de edad es todavía más redituable, ¿no? ¿Por qué? Porque el pedófilo paga lo que sea por ver una imagen, cuanti más por tener un menor de edad. Esto es a nivel internacional, vamos, yo pongo la alerta porque estoy ahora acá con ustedes, pero esto es a nivel internacional. Incluso si estamos en el terreno del crimen organizado, están implicadas muchas bandas del crimen organizado, que de pronto sacan a nuestros menores del país. Ustedes acaban de instaurar la alerta, a nivel internacional se llama alerta Amber, y ustedes la acaban de llamar alerta Emilia, por un caso de una menor de edad que no se trabajó a tiempo y murió, ¿no? Y su alerta Emilia tiene menos de un año de existir aquí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos pensando en delitos de feminicidio, pero no pierdan de vista que si una menor de edad se pierde, no puede ser no necesariamente un delito de feminicidio, puede ser un delito de trata de personas y esa menor ya está en Rusia o ya está en Asia, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendríamos que estar como muy al pendiente. Los sitios en internet colaboran mucho con eso, son las fuentes primigenias de obtención de recursos para estas bandas. Pueden ser sitios de pornografía que exclusivamente se dedican a los menores de edad, o sitios en general de pornografía que incluyen el tema de la pedofilia. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que cada vez que alguien ve pornografía, como sea el otro o este, le aporta un peso al bolsillo de estos delincuentes. Y créanme lo que son millonarios, ¿eh? Pedófilos que se reúnen para intercambiar imágenes, para intercambiar situaciones, utilizando los recursos del internet. Y las redes sociales para el enganche. La fase en donde obtienes a la víctima, en el estudio de la trata de personas le llamamos enganche. Y hay muchos engaños para llevarte a una víctima. Pero la manera más sencilla, pues es las redes sociales. Porque no puedes verificar realmente quién está del otro lado de la máquina. ¿Estamos de acuerdo? Si mienten su edad, si mienten su personalidad, los menores de edad se van con la finta. Y hemos tenido casos en los que es que me iba a reunir con un amiguito que conocí y se lo llevo. Es que me enamoré de fulanito de tal y me iba a citar, me llevo y se la llevan. ¿Sí? Y las redes sociales se han convertido en este lugar para llevarse a nuestras mujeres y para llevarse a nuestros menores de edad. Y entonces, esto que pareciera virtual, estas imágenes en internet y todo lo que ustedes quieran que pareciera virtual, tiene una víctima y tiene un victimario bien reales. Este que ven aquí era un caso que nos da a conocer Interpol Francia. Interpol Francia le dice a Interpol México: oye, tengo un mexicano que todos los días se conecta a un sitio francés y sube cualquier cantidad de imágenes y ya está bien, ¿sí? Ya está volviéndose algo fuera de control y es pura pedofilia. Investíguenlo. Interpol México hace su trabajo, lo ubica y le dice a PGR, ve por él. Se hace el trabajo encubierto, lo ubican muy bien, se obtiene el orden de cateo y llegamos a su casa.
Hagan de cuenta su casa era un chiquero. Esto de acá, la que se va al fondo, es un colchón donde es todo maculado de todo tipo de fluidos orgánicos. Esta era toda la pornografía infantil que tenía en discos y en disquetes, más de 6,000 imágenes distintas. Algo grotesco porque los tenía por carpetas de 0 a 2, de 2 a 4, de 2 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 12 hasta 16 años. Yo empecé a impresionarme desde la primera carpeta, imagínense, menos de un año violando a un niño, ¿no? En la de 2 a 4 hay un seguimiento de una violación de un niño en donde con mucho detalle ponen toda la violación, pero él era homosexual. Entonces toda la pornografía que se encontró era solo de varones, lo que llamamos pederastía, solo de varones. Su pareja sexual, ¿sí?, su activo en la relación homosexual, no se encontraba ese día, así es que motivo para hacer una investigación. Y lo llevamos detenido porque cuando llegamos con el cateo, estaba en flagrancia en ese momento, conectado en el sitio que había dicho Interpol Francia. Para este asunto resuelto, ¿no? ¿Qué les dije? Que el policía cibernético tiene que ser un perfilador. Ok. Cuando ya estaba detenido, llega una mujer a los separos. Quiero hablar con fulanito de tal. Era él. ¿Y usted quién es? Soy su esposa. Su esposa. A ver, pase. Va con él. Ahí vamos todos, ¿no? Escuchar a ver qué le iba a decir. Estamos todos así asomados en los separos. Y le grita con toda energía: eres un tal por cual, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué no piensas en tus hijas? 2 hijas, una de 7, una de 5. Vas a perder tu trabajo en la escuela. Era maestro de escuela, tercero de primaria. Y además en la iglesia. Tú que eras el patrono de las fiestas, ¿no? Hagan de cuenta, el que se encargó de todo el Corpus Christi, pues allá lo hacía él en esa población donde se le detuvo. Ya, todo un religioso. Según los libros, concordaba con el perfil de un pedófilo, pero de libro, o sea. ¿Y ustedes podrían creer que él es un pedófilo? Bueno, su esposa no lo sabía. Mucho menos, sí, imagina a su esposa que además era homosexual, y que tenía estas conductas, y que tenía otra casa, y bla, bla, bla. Pero el internet favoreció esta conducta. El internet le permitió moverse de esa manera. Él creía que porque se conectaba a un sitio en otro país, en otra parte del mundo, iba a pasar desapercibido. Y nunca jamás se imaginó que iba a haber coordinación entre policías para poderlo perseguir. Caso de éxito, pero caso muy deplorable pensar que en México hubiera monstruitos como este. Que se pudo detener, sí, qué bueno, ¿no? Pero ojo, porque entonces hay mucha de nuestra población que los podemos ver y jamás podríamos imaginarnos en qué están metidos, gracias ahora por ese aparente anonimato que ofrece las nuevas tecnologías y particularmente el internet. Desde luego hay muchas otras conductas que sirven como apología del delito. ¿Cuántos hemos agarrado a las redes sociales como un auténtico vicio, donde nos vulneramos a nosotros mismos, ¿no? Yo he escuchado amigos míos que estoy aquí en el baño de un restaurante, a mí qué me importa, ¿no? Gracias, todos hagan bien, pero a mí no me interesa. Sin embargo, ya sé dónde se encuentra. Si alguien quisiera llevarse a sus hijos, por lo menos el padre está en el baño. Una modalidad que se dio es que los chavos iban solitos, chavos de 16 años iban solitos al cine y lo ponían en Facebook: aquí con mis cuates en el cine para la película fulanita de tal. El que estaba al pendiente de eso, lo que hacía era buscaba, interceptaba de alguna manera la llamada y le hablaba a los papás de estos chicos: los tenemos secuestrados, tienes 1 hora para depositar dinero. Y los chavos en el cine. Cuando regresaban a casa ya se imaginaba el dramón: hijo, qué bueno que te soltaron. Y el chavo así como de: si la película duró 2 horas, muy bien. Una forma de extorsión. Es decir, si eso ocurre solo en México, lo entiendo, porque el mexicano, miren, es demasiado astuto. Pero yo creo que no. Yo creo que son modalidades de forma de delinquir que se van aprendiendo y se van transmitiendo. Y ustedes, gracias a Dios por un lado y no por el otro, tenemos mucha comunicación México con Ecuador. Aquí hay un ejemplo. Miren que en verdad amo a su país. La verdad no tanto como a México, pero quiero mucho a su país. Es maravilloso su país, su gente. Tienen mucho que cuidar, abogados. Los que no son abogados, los ciudadanos ecuatorianos, hermanos, tienen mucho que cuidar aquí. Porque hay todavía muchos espacios que aún no se han pervertido
como nosotros ya lo estamos viviendo. Y si estamos pensando que la policía tiene que hacerlo, si hace falta una policía cibernética, sí, se hace falta una policía cibernética, ¿no? ¿Que hace falta a lo mejor más policía con otras unidades especiales? Sí, sí, se hace falta. Pero ¿saben qué hemos perdido? Lo que hemos perdido es esta auténtica capacidad de reconocernos como hermanos todos y de cuidarnos unos a otros. Hemos perdido la conciencia de cuidarnos a nosotros mismos. Y somos muy confiados en algunas cosas y muy desconfiados en otras. Le enseñamos a los niños a no hablar con extraños y nosotros hablamos con el extraño todo el tiempo por las redes sociales. Le enseñamos a nuestros niños a cuidarse y nosotros como adultos nos vulneramos solos, dando información, subiendo fotografías, haciendo una serie de conductas que sí nos ponen en riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Yo les puedo asegurar, no sé cuál sea aquí en Quito la zona de mayor peligro, pero les puedo asegurar, si ustedes identifican esa zona, jamás irían a esa zona de noche vestidos de traje con sus mejores joyas. No lo harían, porque saben que estarían en riesgo de ser asaltados, ¿cierto? ¿Y qué? Les acabo de decir que el internet tiene lados oscuros. Nada más que no podemos identificarlos, no es como la calle oscura que ves claramente que es un peligro. Acá en el internet no sabemos en qué momento estamos en peligro. ¿Estamos de acuerdo? Cuídense más, por favor. ¿Sí? No lleguen hasta el punto que hemos tenido que llegar a México. Eviten muchas cosas por las que nosotros ya pasamos. Y eso tiene que iniciar primero que nada desde la conciencia de ustedes, compañeros. De ustedes como sociedad, de nosotros como sociedad. Reintegrar el tejido social, créanmelo, no es responsabilidad del Estado. Reintegrar el tejido social es responsabilidad nuestra. Volver a actuar y a estar en familia es una situación particular. ¿Estamos de acuerdo? ¿En cuántas ocasiones llegamos a la cena? Todos con su teléfono celular. Y no hay plática. A mí me tocó una ocasión, una amiga mía le llama a su hija por WhatsApp que estaba en la recámara de arriba. Digo, ¿por qué haces eso? Dice, porque seguro que va a ver el WhatsApp que le mandé yo, porque si le grito no me pega. Dice, por Dios, en verdad, ¿qué es eso? Y es, creo que muy real. Estamos viviendo una situación de mucha individualización, ya nos hemos perdido esta conciencia, hemos roto esta unidad. Recupérenla, mis queridos abogados, por favor. Muchas gracias.